fallas en los cojinetes. Lo más importante en un cojinete para saber por qué falló es ver el color, la decoloración, los patrones de desgaste, o sea, ver la superficie de trabajo. La superficie de trabajo del cojinete nos dice qué pasó. Pero también tenemos que prestarle atención al respaldo porque hay distintos defectos que aparecen. Si nosotros tenemos un cojinete como este, después de haber funcionado, no sé, 300.000 kilómetros, decimos que tiene un desgaste normal, pero no tendría que ser. Si un cojinete trabaja hoy en día correctamente en el motor, siempre lubricado y sin problema, no tiene que tener. Esto es el desgaste en el lugar correcto, pero no tiene, estuvo funcionando bajo determinadas condiciones sin buena película de aceite. Esto, por supuesto, sí, es un agarre. Ustedes lo ven que está mordido, que acá en todos los costados hay pedazo de estaño y demás. Este es un cojinete de cobre, plomo, estaño. Y esto es un cojinete que está agarrado. Tiene un desgaste que se llama adhesivo porque hubo una adhesión entre el eje y el cojinete por la falta de lubricación. Otro problema y muy serio en los autos de carrera es los roces laterales con los radios de empalme. Fíjense, este cojinete tuvo estos problemas porque rozaba el radio con el radio de empalme de cigüeñal. Entonces, al rozar, el aceite no podía salirse, no podía fluir, entonces aumentaba la temperatura. Al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad y también disminuye el espesor de película de aceite. Estos roces también se pueden producir por las deflexiones del eje, que, por ejemplo, si hay un cojinete de pestaña, se produce porque se cierra el cojinete de pestaña contra los bordes del block e impide el normal flujo del aceite y levanta la temperatura. Fíjense que también acá, en estos cigüeñales, también están rosados acá y se nota el roce de la biela. Hay que tener mucho en cuenta que la biela, cuando el cigüeñal se mueve axialmente, nunca haya roce. Lamentablemente, muchas veces en los autos de carrera tratan de hacer todo livenito y también el juego axial. Tengan cuidado con el juego axial. Bueno, les quería mostrar 3 o 4 casos que me han tocado solucionar, porque como dijeron al principio, nosotros ahora tenemos consultora que nos dedicamos a hacer análisis de fallas, de peritajes y demás. Y nos tocó este motor Porsche 911 Carrera 4S, que puede ser un buen ejemplo de las fallas que podemos tener en un motor de carrera. La historia simplemente se las quiero contar y perder 2 minutos, porque es cómica, digamos. Una persona compró este Porsche Carrera que era 2012 o 2013. El primer año le hizo 10.000 kilómetros, porque lo usó, se lo mostró a todos los amigos. Y cuando se cansó de mostrárselo a todos los amigos, el primer año 10.000 kilómetros, el segundo 5.000. Y bueno, y en el año 2016, dijo, lo dejó en una concesionaria porque ya se había cansado. Mejor dicho, se había cansado y había traído un Porsche Carrera 4R, qué sé yo, más nuevo. Entonces lo dejó para vender. Y estuvo un año parado ahí. Lo compró una persona, a los 100 kilómetros se le fundió. Entonces, por supuesto, la primera idea que tenía este señor era que el otro lo había estafado. Y estuvo la discusión de que no, que el motor andaba bien, lo había probado, nunca había tenido problema, pero se lo quiso mostrar a los hijos, se fue a la ruta, lo pisó y se le vino bajo la presión de aceite, tuvo que traer el camión, los hijos, toda esa historia. Así que había mucha bronca. Y la solución, estos motores no se reparan, hay que llamar a Stuttgart, poner $30.000 y le mandan el block sin hermano. Bueno, entonces fíjense lo que sucedió al motor, porque eso es lo más extraño. El cojinete número 1 estaba muy mal, muy agarrado. El cojinete número 2, bastante agarrado. Pero estos prácticamente, fíjense que no estaban tan mal. Fíjense los cojinetes. Acá están los 2 cojinetes. Este es el cojinete que corresponde acá, visto de este lado. Fíjense, quedó parte del material antifricción. El resto voló. Quedan acá algunas puntas como estas. Pero se agarró muy fuerte. En cambio, este otro tiene marcas. Ya estaba por romperse, pero no se rompió del todo. Y este otro también mostró algunas marcas, pero tenía todavía parte de la micropelícula. Entonces la pregunta era, ¿por qué pasó esto? Y por eso nos llamaron para
ver cómo se resolvía y cómo se resolvía el tema del juicio. Acá, bueno, cuando nosotros analizamos este cojinete nos encontramos con, por ejemplo, está la aleación cobre-plomo, lo negro es el plomo y lo blanco es el cobre. Fíjese, había fisuras, prácticamente en esta zona no había casi cobre, el cobre tomó temperatura, el cobre funde a 720 grados, el cobre en 1300, va fluyendo hacia abajo, hacia la zona del respaldo, y empezó a separar el material. Este es un proceso conocido en muchos motores y que es un problema porque bajo carga mecánica se levanta mucho la temperatura del cojinete. Entonces, nosotros lo que hicimos es analizar qué pasaba con el circuito de lubricación. Este es el circuito de lubricación del Porsche, ustedes saben que es un motor 6 cilindros opuestos. Acá está el cárter, va un intermediario, una bomba y demás. Acá está el filtro, el radiador, y va a los cojinetes. El primer cojinete que se rompió fue este cojinete. Y a medida que nos íbamos alejando, estaban menos deteriorados los cojinetes. Y lo que nos encontramos fue el filtro de aceite que estaba colapsado. Una vez que empezamos a analizar el tema, es evidente que lo que sucedió, que el filtro de aceite que está acá, en algún momento se tapó. Al taparse, dejó de suministrar aceite y envió una burbuja de aire dentro del conducto de lubricación. ¿Y qué sucedió? Cuando llegó a esta bancada, la burbuja lo primero que hace es salir por el camino mucho más rápido que el aceite. Entonces se fue a la biela número 1. Entonces, creación aerodinámica, una burbuja de aire, el aire no tiene sustentación, no crea presión hidrodinámica y hubo roce mecánico. Parte del aire también se disipó por la segunda y parte por la tercera. Y ya prácticamente acá, cuando estaba por llegar el aire, el filtro colapsó por la alta presión externa, se rompió y dejó pasar aceite, por supuesto contaminado. Entonces se restableció la lubricación y razonablemente no hubo más problemas, pero el cojinete estaban dañados. Y por eso la presión de aceite de este señor se le vino abajo, y como el Porsche tiene sensores de seguridad, se paró todo el motor. Ahora, fíjense adentro cómo se reventó todo y cómo quedó esto. Bueno, ¿cuál fue la causa? La causa fue el colapso del filtro de aceite que interrumpió transitoriamente el flujo de aceite. El filtro de aceite original, que era este, y este era el filtro de aceite no original que se usó, no soportaba la carga. ¿Y por qué no soportaba la carga este filtro? ¿Y por qué se usó este filtro de aceite? Ustedes saben que este auto tenía el primer service, que se hace a los 15.000 kilómetros, que es un service que cuesta $2.500, y se tiene que hacer entre el primer año y el año y medio. Y lo dejan todo perfecto, lo ponen todo, lo controlan todo, le hacen todas las cosas que corresponden a la agencia Porsche, pero tiene que pagar $2.500. Y el auto queda perfecto. Se había hecho ese service y después, antes de venderlo y cuando se lo llevó a vender y demás, se le hizo otro service. Pero este segundo service le hicieron el cambio de aceite. El cambio de aceite, usaron un aceite que era recomendado por alguien para eso en una IPF. Qué buen aceite. Pero la persona que usó un filtro que era igual. Y tenía un nombre alemán, pero no era alemán sino de Hong Kong. Pero no importa eso. Pero tenía, por ejemplo, sin soporte interior y otros puntos. ¿Qué sucede? Estos motores tienen mucho caudal de aceite, mucho más que un motor normal, porque en los sistemas de levas y algunos aparatos es todo hidráulico. Además tiene cilindros opuestos que toman mucha temperatura y son lubricados por aceite. O sea, si este filtro, que puede ser estándar en las medidas, no sirve para una cosa. Ustedes saben que un filtro malo y un filtro bueno, la diferencia es que los dos pueden tener el mismo tenor de poros. Por ejemplo, un micrón absoluto para filtrar, que no es el valor con que se mide, pero los dos pueden tener el mismo papel. Nada más que uno tiene 40 metros de papel y otro tiene 20 metros de papel. Al tener menos metros, se acumula más presión. La contrapresión que existe en el filtro es mayor. Y esto es lo que mostramos en todos los filtros se nos prueban a cuál es el valor de colapso.
Fíjense, este filtro que tenemos por acá abajo va a aumentar la presión y en este momento tenemos el colapso que se revienta. Al reventar pasa caudal, pero bueno. Y este otro es uno que, fíjense la diferencia, prácticamente casi se duplica. Este es este y este otro es este otro. La consecuencia es, ojo, con los autos de carrera, cuando alguien viene y le quiere cobrar más plata por un filtro, fíjense si el filtro es porque es bueno y corresponde para eso. Bueno, lo que le quiero mostrar acá son cojinetes que están rayados por partículas, o estos que cuando hay deformaciones atrás y demás, pueden producirse temas puntuales. Yo quiero decirle simplemente que si una partícula de 5 micrones entra dentro del cojinete, del caudal lubricante de un cojinete, evidentemente va a marcar al cojinete porque el espesor de película es de 1 a 5 micrones y esto va a ser mayor que eso. Después se puede analizar cuál es el contaminante para demás. Podemos tener fatiga. La fatiga en los cojinetes de los autos de carrera o los autos normales hoy en día ya es un problema totalmente superado. Solamente surgen estos, que es un caso de un material blanco que ya casi no se usa. Yo lo único que recuerdo de los autos de carrera, problemas, era con los en Renault 850 que tenían metal blanco y que por algunas razones los cojinetes que se vendían en el mercado argentino tenían el espesor muy finito y el material muy grueso, y eso no es bueno para el metal blanco. Pero no es un problema grave hoy en día. Bueno, acá fue por el material. Bueno, no es un problema grave la fatiga, por eso quiero pasarlo rápido y quiero mostrarles algunas que son más interesantes. Uno de los problemas que yo creo que sí es importantísimo que ustedes discutan cuando arman un motor y vean las fallas, es la rotura de la biela. En general, todo el mundo dice, encuentra una rotura, no está bien ajustada. Se rompió porque, no sé, porque el bulón se aflojó porque no sé qué, o se produjo un agarre del cojinete, el cojinete tomó temperatura y aflojó todo. Las bielas, los bulones de biela, se aflojan por la carga. Hay una deformación cuando tenemos fuerzas inerciales muy altas. Esa deformación que tiene acá, recuerden que parte es la biela y de parte la tapa. El bulón sufre esas deformaciones y se produce este efecto que estamos acá, que se corre lateralmente y tenemos distintos apoyos y va perdiendo el bulón la adherencia y la adhesión a la superficie de apoyo. Los bulones, cuando uno los ajusta y mira solamente esto, uno al darle torque de aprieto, crea una fuerza axial, que es la que aprieta, y el torque como que lo retuerce al bulón. Al retorcer el bulón, la adherencia lo deja retorcido. Si durante estos movimientos y estas tensiones se afloja en algún momento la tensión del bulón, esto hace que se empiece... Perdón, Roberto, hay alguien que tiene el micrófono, por favor, ¿lo puede silenciar? El micrófono abierto. Por favor, silencien porque si no entra ruido. Ahí veo a Juan Sebastián. Lo que yo le digo es que cuando se afloja el bulón, se produce esto. Hay una forma de calcular, fíjense la rotura de los bulones. Cuando ustedes analizan la rotura de los bulones, ahí se van a dar cuenta si se estiró o se aflojó. Por ejemplo, estos bulones, este bulón acá, se rompió porque cuando este bulón se aflojó, fíjense cómo está flojo, que se desenroscó todo esto, porque acá hubo roce entre el cojinete y la biela. Este bulón se cayó y este otro se rompió porque al quedar la biela en voladizo, agarrada de un solo bulón, por supuesto el esfuerzo lo rompió. Pero este bulón se aflojó. Y este bulón en esta biela, que es una biela partida, pero no en forma como acá mostramos, sino torcida, fíjense, las deformaciones que hay en esta zona hacen que el bulón tome una panza así, y este bulón es el que más carga sufre. Lamentablemente, en muchos motores, las bielas son partidas en forma no horizontal, sino asimétrica para poder sacarlos por arriba. Pero sufre mucho los bulones y hay que tener mucho cuidado con el bulón que uno utilice. Respecto a los bulones, no quiero extenderme mucho, pero quería mostrarles este gráfico. Bueno, uno tiene que calcular el bulón con este gráfico, donde el bulón lo estira hasta el punto A, y eso genera una fuerza de compresión, que es la fuerza de aprieto inicial, y esto es la biela. Pero si lo subimos hasta acá, que cuando aparece la fuerza interna y demás, se produce
una disminución de la fuerza de aprieto remanente. Cuando llegamos a ese momento es donde la fricción baja dentro del bulón y empieza a aflojarse por los retorcimientos que tienen, la torsión residual que tiene el bulón. Bueno, yo para cerrar quería mostrarles, no vale la pena mostrar estos casos. Esto es corrosión. También tenemos los casos de electroerosión, que también se produce cuando hay electricidad entre los dos elementos del cojinete y el eje, y se descarga y se consume. Esto pasa también, no en los motores de carrera, pero sucede. Bueno, quería solamente tocar un pequeño tema que es la cavitoerosión. Y es importante porque y se ven estas marcas. En los cojinetes de carrera, con la velocidad que hay, pasa. La erosión se crea una burbuja porque en el seno del lubricante se produce una caída de presión por debajo de la presión de vapor del aceite. Entonces se crea una burbuja, y esa burbuja, en algún momento, cuando la presión se restablece y se apoya sobre una superficie metálica, explota, mejor dicho, implota. Y se produce este tipo de implosión que impacta y empieza a erosionar. ¿Cuándo se produce estos problemas de baja de presión dentro de un cojinete? Simplemente cuando el cigüeñal estaba acá, se va para arriba, aumenta esta zona, pasa, por ejemplo, de 5 a 10 micrones a 100 micrones, que sería la luz de aceite. Entonces, ese aumento violento del volumen del aceite genera una depresión. Esa depresión es la que produce la cavitación. ¿Por qué? Porque después explotan esas burbujitas y fíjense cómo se marcan acá o en esta otra cuando se produce este problema. Al acercarse, el aceite sale disparado. Entonces, en esta zona se forma burbuja porque se forma un vacío. Y cuando la presión vuelve, esas burbujas explotan y van erosionando todo este tema de cojinete. Cualquier cosa que alguien quiera estudiar más el tema de cavitoerosión, nosotros en la página de Tribomecánica, libre de cualquier cargo, compromiso y lo que estén, hemos publicado unos trabajos sumamente interesantes sobre el tema. Y mucha bibliografía para que ustedes vayan a profundizar. Pero quería mostrarles un caso que sí aparece en Salto Carrera, que es, a ver, fíjense, esto es porque cuando tenemos una ranura de lubricación arriba, el aceite, cuando el cigüeñal está girando, deja de alimentarse por este lado y comienza a alimentarse por aquel otro. Entonces, el aceite acá, al salir, se crea un vacío, porque ya no tiene más la ranura que lo alimenta. Entonces, acá se produce un vacío. Y cuando lo alimenta por acá, este vacío acelera este chorro, impacta acá y se produce esto. ¿Por qué tiene estas variaciones? Porque las velocidades de rotación del motor han sido diferentes. Esto se produce, bueno, también acá cuando hay una ranura y demás. Pero la cavitoerosión es un problema que aparece en los cojinetes. Y yo le quiero terminar la presentación con este tema, que es, una vez me presentaron este cojinete, fíjense cómo estaba desgastado. Está perfecto el cojinete, ni una raya, ni una basura, nada. Y tenía esto que se le veía, se había gastado toda la micropelícula así, con un puntito. ¿Cuál era la solución? Se las menciono muy rápido. Era un motor V6 y que el cojinete, el cigüeñal, tenía el orificio de lubricación justo perpendicular a la biela. Pero lo que pasa es que esta biela estaba perfecta, pero esta biela cuando está bajando, justo el orificio de lubricación coincidía con esta zona. Y analizando el tema es que a 360, estos 450 grados, a 360 grados, se formaba, el muñón se iba hasta acá. Formaba un vacío en esta zona, aplastaba el vacío, y este vacío que se generaba acá justo coincidía con el orificio de lubricación. Entonces se aceleraba el aceite por dentro del orificio de lubricación y producía esta erosión. Esto, estábamos hablando de un motor. Lo peor, para terminar, es que esto generó rotura de biela, porque hubo dos motores que se rompieron hasta que nosotros pudimos encontrar este que estaba incipiente, porque esto iba rompiendo después el cobre plomo y se formaba un agujero, una cavidad bastante importante como para que la lubricación en esa zona fuera deficiente.
Bueno, simplemente para decir que si uno analiza un cojinete y encuentra la cavita de erosión, tiene esta forma de erosión, mientras que la fatiga tiene otra forma con las partes bastante particulares. Esto da para más, pero no el tiempo, entonces acá terminamos el tema. La primera dice, soldar un chasis con el motor colocado, ¿puede dañar los cojinetes? Desde ya. Si hay que soldar el chasis con el motor puesto, hay que ponerlo, la masa al lado de donde se va a soldar y bien agarrada. Porque si no, gran parte va a pasar por la masa, por la pinza de la masa, pero si no, también, y hubo varios casos, como ese caso que le mostraba de la electroerosión de cojinetes, que fue no es un motor de carrera, era un motor muy grande, que pusieron a soldar y parte de la corriente no solamente pasaba por la masa, sino se derivaba, iba del cigüeñal a la biela y se comían los cojinetes. Es peligroso. Sobre todo si estamos soldando cerca del motor. Lo que sí desde ya hay que tratar de hacer es no... porque, digamos, por más que el motor esté sobre taco de goma, hay muchos elementos metálicos como los aceleradores y demás cosas que pueden derivar en masa. Es peligroso. Hay que poner la masa bien pegada y bien adherida al chasis donde se va a soldar. ¿Cuál sería una buena presión para no generar cavitación y burbujas en el aceite de un motor de competición? La presión de aceite no tiene la presión de aceite, lo que llamamos que mide el manómetro, no tiene nada que ver con la cavitación. La cavitación se produce por eso que habíamos hablado, que son los movimientos. Y tampoco tiene nada que ver con la presión hidrodinámica. La presión de aceite más correcta en un motor es la que asegure un razonable caudal. Pero como nosotros en los motores, por las razones de temperatura, tenemos mucha luz de aceite, regulando no es fácil. Yo les cuento en un caso que tuvimos, en una clasificación se fundió en el circuito 9 del autódromo. Ustedes saben que tiene un curbón largo, al fondo del curbón el aceite se bate muy al costado y chupó aire y se formó una biela. Cuando nosotros, el piloto paró enseguida, porque sabíamos lo que podía pasar, desarmamos y le dimos a mano ese día, porque no teníamos para nada, le aumentamos la excentricidad porque la biela se había ovalizado. El motor tenía menos de 1 kilo a 2000 revoluciones. Y corrió la carrera y no se rompió. El tema es que era un poco más difícil poner los cambios, pero la presión en un motor de carrera no es importante siempre que regulando y en caliente tengamos por lo menos 1 kilo como para evitar que, o medio kilo, para evitar que se quede sin lubricación en esas condiciones cuando lo arrancamos. Pero no tiene nada que ver con la cavitación. Respecto al aceite para competición, desde el punto de vista del cojinete, ¿qué se recomienda? Se recomienda tener un cojinete que en principio tenga mucha excentricidad. O sea que el espesor en la zona de la corona vaya disminuyendo hacia los costados, porque de esa forma vamos a tener un mayor drenaje de aceite y la zona bajo carga no vamos a tener tanto problema vamos a tener una luz de aceite menor, pero también una carga más repartida. Y también el tema de utilizar buenas micropelículas. En los cojinetes de carrera uno de los problemas que uno encuentra es que a veces la micropelícula con la temperatura se va corriendo y se van formando como olas, que son, digamos, manchas, pero eso es problema de que se empieza a deteriorar la micropelícula. Muchas veces se utiliza por cojinetes sin micropelículas para evitar ese problema, porque no alcahuetean los problemas de temperatura, pero no es la solución. La solución sería usar una micropelícula resistente, que pueden ser estas por sputter o estas nuevas que vienen con polímeros. Bien, Roberto, acá hay una pregunta que habla de cojinetes axiales. Yo creo que se refiere al juego axial. Puede ser, ¿se utilizan diferentes métodos para evitar el desgaste respecto a los convencionales? Cojinetes axiales. Hay cojinetes, cojinetes axiales pueden ser el cojinete propiamente dicho, que tiene una pestaña, o las pestañas que van sueltas. Eso soporta el movimiento axial del cigüeñal.
El problema de eso es que la lubricación, la carga no es muy grande siempre y cuando esté bien armado el motor. Si está deformado puede tener cargas. Y el tema es de que hay que darle cierto movimiento, cierta luz, para que drene el aceite de los cojinetes. Porque si no, el cojinete, que está rodeado por los cojinetes axiales, tiene muy limitada la luz de aceite. O sea, una luz de aceite de 2-3 décimas tiene que ser mínimo para que tenga buen juego el cigüeñal, evitando que las bielas rocen con el radio de empalme de los muñones, que a veces cuando se rectifican los cigüeñales no los quieren tocar para no tener que hacerlo, que es difícil hacerlo con la piedra, y entonces puede haber problemas. Pero pero no hay problemas. En eso los materiales ni toman mucha temperatura. Cuando armamos un motor, generalmente para ajustar la luz se liman los cojinetes. ¿Está bien eso? No, teóricamente no, porque vos nunca le vas a dar una terminación como la que tiene un cojinete. Además, no sé con qué lo limás. Yo te digo que lo hacen, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, si vos lo lijas, algunos le ponen una virulana livianita y demás, pero vos incrustás partículas metálicas en el cojinete y eso es peligrosísimo. Teóricamente, el cigüeñal está bien hecho, bien rectificado, y el alojamiento está correcto, no tendrías por qué hacer eso. Un cojinete tiene entre 5 y 6 micrones de tolerancia. Y si vos tenés una luz, la luz puede tener 2 o 3 centésimos, o sea que no tendrías que tener problemas. Sí, porque a mí me pasó que estaba armando un motor y bueno, la luz quedaba mal. Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace para ajustar la luz? ¿Pero por qué? Que se liman las pestañas del cojinete, digamos. Las pestañas no. ¿Vos estás hablando de juego axial o juego radial? No, radial. La luz del que hay entre el cigüeñal y el cojinete. Sí, pero vos, el cojinete, ¿qué pestaña le estás sacando? ¿Los frentes? Claro. Pero los frentes, vos al sacar los frentes, lo único que estás haciendo es sacarle el tiraje. El cojinete va apoyado dentro del alojamiento y tiene una compresión contra el respaldo que te da el tiraje. O sea que el diámetro externo del cojinete tiene que ser un poquitito más chico que el alojamiento, que es el tiraje. Por eso te digo, si vos lo limpiás de frente, vas a dejar el cojinete suelto y cualquier problemita que tengas se te puede correr y cortar la lubricación, que es un problema. Entonces, teóricamente no hay solución. El cojinete tendría que estar correcto. Pero como te dije recién, nosotros en un caso tuvimos que darle más excentricidad, pero sacarle un poquito los costados por si la biela sí es sierra o algo. Pero la luz tiene que venir porque si no te da la luz es porque tenés un problema en el alojamiento, o el cojinete está mal hecho, o el cigüeñal. No hay otra. Lo tenés que medir y fijarte dónde está el problema. Pero no es aconsejable. Vas a tener problemas. Por la presentación y por tu colaboración con esta jornada. Vamos a dar por terminada tu charla, así damos paso al próximo orador, ¿no? Que bueno, nos está esperando de Estados Unidos. Así que, bueno. Ok, che, suerte, gracias. Roberto, muchas gracias. Bueno, seguí participando acá en la charla, si querés, no hay problema. Y cualquier cosa, alguna duda que tengan, pueden contactarlo a través de la página de Tribu Mecánica que Roberto tiene. Y bueno, cualquier duda por mail la pueden... Sin cargo ni compromiso. No tenemos ningún problema para aclarar los temas.